Si usted es cristiano, tal vez nunca ha escuchado la palabra Hanukkah. Si usted salió del cristianismo para estudiar la Torá, tal vez ya la conozca y piense que es uno de los Moadim, o sea, uno de los tiempos establecidos de Adonai que estamos comandados a guardar, igual como los demás que están en Levítico 23. Como hay mucha inquietud entre los hermanos que vienen a las raíces hebreas sobre este tema, es necesario que veamos lo que dicen la escritura y la historia para así tener una respuesta correcta a nuestras preguntas. Así que abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Yo soy Eliud Emanuel Díaz y esto es la hora de la verdad. Quiero decirles primero que esta es la segunda vez que grabo todo. En realidad, el día de ayer grabé todo y no se pudo grabar bien, entonces terminé muy cansado, ya no tenía ni fuerzas y estaba pues frustrado. Sin embargo, pues ahorita nos estamos levantando, entonces hoy en la tarde tengo que subir el video. Espero que tenga el tiempo. Si usted lo está viendo en el momento en el cual se sube y no es la hora en la cual se le había dicho, una disculpa. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, a veces no salen las cosas como esperábamos, pero el Padre está en control. Entonces, una disculpa por adelantado. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y que la edición sea lo mejor posible, aun si no es lo óptimo. Ok, ¿qué es Hanukkah? Hanukkah o Hanukkah proviene del hebreo Hanak, que es el Strong 2596 y significa dedicar, iniciar, disciplinar y hacer angosto. En la escritura viene como unas 5 veces esta palabra, la palabra Hanak, que usted la puede encontrar en Deuteronomio 25, que dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Las palabras amarillas ahí son Hanukkah o Hanak. Segunda Crónicas 7:5 dice: y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Elohim, el rey y todo su pueblo. Entonces, estrenar y dedicar significa Hanak, pero esta es la que me parece más interesante. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye es Hanak, entonces tiene que ver con dedicar a un hijo adelante de Adonai. Hanukkah es una fiesta invernal que conmemora la liberación de los macabeos, o más bien la liberación de Judá por medio de los macabeos, que estaban oprimidos por Antíoco IV, que era Antíoco Epífanes, el rey de Siria, quien los oprimió y les prohibió toda práctica de la Torá, por ejemplo, la circuncisión, el Shabbat, los Moadim y comer comida kosher. Inicia el 25 del 9º mes, que los judíos le dicen Kisleu, y dura por 8 días en recuerdo de los días de la dedicación del segundo templo, luego de haber sido profanado por tantos años. Le digo por adelantado que Hanukkah es una especie de Sukkot retrasado. Entonces vamos a ver mucho esto, pero téngalo bastante en cuenta, que Hanukkah era la forma en la cual ellos estaban tratando de celebrar Sukkot, y lo vamos a ver con cita de ahí mismo de los macabeos. Ellos un mes y medio antes, que es cuando se celebra Sukkot, no habían tenido oportunidad de hacerlo porque vivían en las montañas. ¿Está bien? Ok. Algo importante para empezar. Lo primero que necesita usted saber es que la historia de Hanukkah pues sucedió mucho después de que se escribiera el Tanaj, pero mucho antes de que se escribiera el Brit Hadashah, más o menos a la mitad de esos 400 años. El relato de Hanukkah lo va a encontrar en primero y segundo de Macabeos, libros que no están en el Tanaj porque están escritos en griego y tampoco están en la Biblia protestante. Los puede encontrar usted en la Biblia católica o en la versión Septuaginta, que es la versión griega del Tanaj. Vamos a ver un pequeño video de lo que es Hanukkah en forma muy sencilla para los que no conocen. Se acerca la fiesta de Hanukkah. Quiero aprovechar para contarte la historia de una familia, los Maccabim. La familia Hashmonea, que estaba compuesta por un papá y 5 hijos. Matitiau era el nombre del padre, que organizó a su familia para luchar y pelear por su identidad y por su pueblo. Invadidos, dominados y conquistados por los Seleucidas, quienes les empezaron a prohibir el ejercicio de su judaísmo, decidieron pelear para recuperar su sagrado templo y para poder volver a tener una plena vida judía. Se organizaron y, siendo pocos, enfrentaron a los muchos, siendo débiles, enfrentaron a los fuertes.
pero gracias a la astucia, a la habilidad y a la velocidad de sus ataques, tuvieron éxito en su emprendimiento. Esa recuperación implicó una reinauguración de ese lugar sagrado, que es lo que significa la palabra Hanukkah, la posibilidad de reinaugurar el Templo de Jerusalén. Y desde allí celebramos todos los años, durante 8 días, esta hermosa fiesta. Lo hacemos en casa, prendiendo una Hanukkah que tiene 8 brazos iguales y uno diferente, que funciona como shamash para prender el resto, y cada día sumamos una vela más, tratando de que después de 8 días la Hanukkah arda en forma completa. Cada día también es una oportunidad para que nuestros hijos reciban un regalo, un mimo, para que ellos puedan también jugar y divertirse con el dreidel, con la perinola, con el cebibón. También en Hanukkah recordamos la gesta de nuestro pueblo para que eso mantenga vivo el milagro de confiar, el milagro de tener esperanza, de tener fe. Es una buena oportunidad también para reforzar nuestra identidad y nuestra pertenencia al pueblo de Israel, que siempre luchó para poder ser quien tiene que ser, para poder cumplir con sus rituales y mantener su identidad. La fiesta de Hanukkah es la ocasión en la que nuestro pueblo celebra la luminosidad, la alegría, la felicidad de poder continuar adelante con los rituales de nuestro pueblo. Que la Hanukkah, puesta cerca de una ventana en tu casa, te ilumine, te traiga mucha luz y ayude a difundir el milagro de la existencia de nuestro pueblo. Hanukkah Sameach. En el transcurso del programa explicaremos todo esto a detalle, pero decidí darles una introducción para los que no están familiarizados con el tema. Les pregunté a ustedes cuál es su opinión en respecto del Hanukkah, ya que siendo una fiesta que no viene en Levítico 23, pues unos la guardan y otros no lo hacen. Aquí tenemos algunas de las respuestas de nuestro segmento Preguntando se sale de Roma. ¿Debemos celebrar Hanukkah si somos gentiles injertados en Israel? Santa dice, yo creo que no es necesario, pues no es una fiesta establecida por Adonai, y aparte es una tradición judía y muy apenas nos estamos quitando las tradiciones de nuestra nación, todas mundanas. No es correcto que celebremos otras que no nos corresponden. Por eso no, nosotros somos de Yahvé, no debemos, es mi opinión. Shalom. Luis Alberto dice, siempre hay que ver qué se puede ver de bueno en la tradición, sobre todo en la del pueblo de Elohim. Hanukkah es un periodo especial donde se hace el anuncio del nacimiento del Mesías, así que siempre hay que retener lo bueno y sobre todo si se trata del pueblo hebreo. No en vano, Elohim mismo les encomendó sus oráculos. Todo depende con qué actitud ves las cosas, qué perspectiva. Creo que si se logra saber discernir la tradición de Hanukkah podremos encontrar cosas muy interesantes para aprender. Pues recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:20, no te enorgullezcas, sé humilde. Minerva dice, yo creo que nos debemos enfocar en cumplir con las instrucciones y las enseñanzas de Yahvé. Y si lo hacemos no nos va a quedar tiempo para andarlo perdiendo en mandamientos de hombres. Lina dice, no creo que el Mesías celebraba Hanukkah como lo hacen hoy. Celebré Hanukkah por varios años, pero se convirtió en algo así como un reemplazo de la Navidad con regalos, jugando con el dreidel, comiendo donas, prendiendo las velitas de la Hanukkah y recitando oraciones que no se encuentran en la palabra. He oído hablar de un Hanukkah Bush, donde un arbolito le ponen luces. Hace un tiempo recibí una tarjeta de un ministerio donde usaban la palabra Krisnuka, una contracción de la palabra Navidad y Hanukkah en inglés, una mezcla obviamente absurda. Eunice dice, no debemos caer en tradiciones de hombres. Y Walter dice, es cierto que Hanukkah es una fiesta judía y me imagino que saben la historia y no está en la Torá como celebración o Moadim, pero particularmente yo celebro Hanukkah por el hecho que el Mesías subió a Jerusalén en Hanukkah, en Juan 10:22, y para mí es importante en historia y en contexto. Yeshua dijo, yo soy la Shamash, que significa la luz, y es la vela central que ilumina la Hanukkah, él mismo lo menciona. Además, en Hanukkah fue anunciado y concebido el Mesías en el vientre de Miriam. El poder iluminar mi ventana a todo mi barrio mostrando el significado del Mashiach, hablando sobre su historia, no la pagana farisea del trompito y el milagro del aceite, no, sino contando la hermosa concepción del Mashiach,
contando la declaración de Yeshua, el Mesías, en el templo frente al Sanedrín, y contando la verdadera historia judía cuando el pueblo le dijo no al sacrificio de ídolos paganos en el altar del templo y sí a la adoración al único Elohim eterno, Hashem, echando a los griegos con sus cerdos y sus imágenes paganos. Yo festejo Hanukkah porque rechazo toda adoración de otros dioses y rechazo las fiestas cristianas mentirosas y la Navidad pagana, que es lo mismo que aquellas fiestas. Bueno, estas son algunas de las respuestas. Gracias por haberlas expresado a todos los que lo hicieron. Yo sé que no tenemos tiempo para ponerlas todas, pero esas son algunas. Le invito a que la siguiente vez que hagamos otra pregunta, pues también usted sea parte de ello. Entre ahí a nuestro Facebook personal, en el libro de Manuel Díaz, o también aquí en la comunidad de YouTube. Tenemos una parte de nuestro canal que dice Community o Comunidad, donde viene una pregunta semanal y usted puede ser parte, y ahí ya las mejores las ponemos en el programa para la siguiente semana. Entonces, ¿por qué tanto contraste? Aunque todos podemos estar de acuerdo en que Hanukkah no es una celebración netamente bíblica, ni tampoco mala o pagana, el asunto importante a notar es: ¿debo festejar una tradición judía no ordenada por Yahvé? ¿No se supone que salí de las tradiciones de hombres del cristianismo? ¿Por qué entonces debería atarme a tradiciones de hombres del judaísmo? Ese es un argumento completamente aceptable. Y más cuando consideramos que Hanukkah está lleno de tradiciones humanas que ni siquiera tienen fundamento histórico. Vamos a ver algunas de ellas. Y le digo, esto va a ser revelador para usted. Estas son 4 tradiciones no necesarias para celebrar Hanukkah. Número 1, el dreidel. Esta es una pirinola con 4 lados que tiene las letras de la frase Nes Gadol Hayasham, que significa un gran milagro sucedió allí. Hace mención al milagro de la multiplicación del aceite en la rededicación del templo. Sin embargo, si no hay fuentes contemporáneas a los macabeos que registran ese milagro, entonces, ¿para qué exaltarlo como si eso fuera el sentido principal de la fiesta? Yo no sabía nada cuando vine al camino de Yeshua, y lo hice en un tiempo en el cual venía la Navidad. Entonces yo no quería celebrar Navidad y me enseñaron que Hanukkah pues era la alternativa, y pues dijeron ok, y hacíamos todo lo del milagro del aceite y la Hanukkah y todo eso, y no sabíamos que ni siquiera estaba pues yo sabía que no estaba en la escritura Hanukkah, lo entiendo, pero no sabía que ni siquiera esas cosas particularmente eran el objetivo principal. Ese no es, y le digo, esto va a ser revelador. Número 2, el arbusto de Hanukkah. Esta es otra tradición humana agregada con el objetivo de darle a Hanukkah una imagen de Navidad para los judíos. Completamente equivocado, ya que Yahvé no nos mandó a imitar las costumbres del mundo, y menos con los árboles de Navidad o Hanukkah. Lea Jeremías 10. Este es uno de los puntos más importantes a considerar, ya que hay muchos que consideran Hanukkah como una alternativa para no sentirse mal por el no celebrar Navidad. Mire, usted puede celebrar Hanukkah si gusta hacerlo, pero tiene que ser en el sentido original. Lo vamos a ver en un momento más adelante. Pero si en su corazón lo hace para sustituir la Navidad, mejor no haga nada. Arrepiéntase y quítese del corazón todo ese amor que tiene por el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Número 3, el dar y recibir regalos por 8 días. Esa también es una tradición de hombres que no debe ser parte del Hanukkah. Es una tradición también que surgió del deseo de hacer de Hanukkah un festival alterno a la Navidad. Nosotros no tenemos nada que ver con ello, ni con cualquier costumbre mundana. Esas cosas de andarse dando regalitos en Hanukkah que por 8 días, o el chocolatito, o cosas esas, es realmente solamente un intento de que la gente no se sienta mal porque no les van a dar un regalo de Navidad en el intercambio o lo que sea. Entonces eso tampoco tiene que ver con Hanukkah originalmente. Y número 4, la Hanukkah. Esta es una menora de 9 brazos, usted la conoce. 8 de ellos son la representación de los supuestos 8 días donde el aceite de olivo no menguó durante la rededicación del templo. La número 9, que está en medio, se llama Shamash o ciervo, y se utiliza para encender las demás velas, una cada noche durante las 8 noches de la fiesta. Sin embargo, ni el milagro, ni mucho menos la Hanukkah está en los registros históricos de Macabeos sobre la dedicación del templo. Por lo tanto, la Hanukkah y todo el proceso de iluminarla es una tradición de hombres. Entonces, esta es quizá la razón más importante por la cual la gente celebra Hanukkah, porque piensan que esto es Hanukkah, ¿no? Entonces, esto no lo es, así es que sí nos tiene que poner a pensar. ¿Es bueno celebrar Hanukkah o no, entonces? La cuestión de si lo que hacemos es bíblico o no siempre va a estar cuando tratemos de agradar al Eterno.
Ese es el mensaje principal de la Escritura, volver a Él y volver a sus mandamientos. Entonces, ¿por qué es que muchos rechazan la idea de Hanukkah? No es porque sea algo malo, sino porque no es bíblica. Sin embargo, Hanukkah no es algo malo. Por el contrario, es una fiesta bastante buena. Es importante, de hecho, conocer y recordar lo que viene en ella para estar atentos a los tiempos del fin. Entonces, alguno de ustedes me va a decir, entonces puedo celebrar cualquier cosa no bíblica siempre y cuando sea buena. Bueno, esa es una pregunta de doble filo. No estoy diciendo que podemos celebrar cualquier cosa no bíblica siempre y cuando la consideremos buena, ya que para saber si algo es bueno debemos tomar como estándar de calidad la misma Torá. Entonces no tuerza mis palabras. Debemos considerar entonces el origen de la fiesta que queremos celebrar. Si es algo que le agrada al Padre, se puede hacer. Si no, no importará cuánto queramos hacerla, no debemos. Por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa, las fiestas de cumpleaños, el Año Nuevo, los días de las Madres, del Padre, el Día del Amor y la Amistad, por más bien intencionados que estén, no dejan de ser festividades con un origen pagano antibíblico. Por lo tanto, no debiéramos estar haciéndolas. Pero aquí es donde resalta la diferencia entre esas fiestas y Hanukkah. Porque Hanukkah es el festejo de un pueblo que luchó por volver a guardar la Torá. Así que si bien la misma Torá no habla de Hanukkah, Hanukkah se trata de la Torá. ¿Ve la diferencia? Tenemos otro ejemplo en la Escritura, en el libro de Esther, la fiesta de Purim, que se conmemora el 14 del mes 12avo y que celebra la libertad que Adonai le dio a los judíos del reino de Persia por manos de Esther y de Mardoqueo. Ni Purim ni Hanukkah están en la Torá, pero ambas celebraciones tienen su fundamento en la lucha por mantener vivo al pueblo de Elohim para que siguieran guardando sus mandamientos. La diferencia entre estas dos fiestas es que Purim está establecido en el Tanaj y Hanukkah fue establecido luego del Tanaj, pero fue mencionado en el Brit Hadashah. Vemos entonces que sí hay una gran diferencia entre celebrar Hanukkah correctamente y celebrar Navidad y otras fiestas. Hanukkah es tan importante que Yeshua fue concebido en ella y él mismo la celebraba. Hablemos primero sobre la concepción de Yeshua en Hanukkah. Si usted no sabe nada sobre los Moadim, le invito a que vea la enseñanza que tenemos que se llama Todo lo que necesita saber sobre Moadim en 20 minutos. Le voy a dejar el link en la descripción. Y le voy a hablar de esto. Sukkot es una fiesta, es el Moadim número 7, el último. Sukkot es una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Entonces es la fiesta que sucede en el mes número 7 del año bíblico. Esto es más o menos de mediados de septiembre a mediados de octubre. Yeshua nació ese primer día de esa fiesta. Son 8 días de fiesta. ¿Se acuerda que al principio de la enseñanza le dije que Hanukkah es una especie de Sukkot retrasado? Bueno, Yeshua nació el primer día de la fiesta de Sukkot, el día 15 del mes séptimo. Esto sería más o menos como a finales de septiembre. Entonces, si nació este día, fue concebido 9 meses antes. Quiere decir que fue concebido más o menos en los tiempos que sucede Hanukkah. ¿Está bien? Para demostrarle todo esto, no tengo tiempo ahora, pero le invito a que mire un video que tenemos que se llama 4 pruebas bíblicas de que Yeshua nació en Sukkot. Se los súper recomiendo, le voy a dejar el link aquí en la descripción y sobre todo si usted está viendo este video en fechas decembrinas donde viene Navidad, por favor mírelo, compártalo y salga de la ignorancia si usted pensaba que Yeshua sí nació en diciembre o era de los que decían, yo sé que no nació en diciembre, pero nadie sabe la fecha. Pues la Biblia dice que nació en Sukkot. Mírelo, compruébelo por favor. Y por otro lado, entonces, Yeshua celebraba Hanukkah. Juan 10:22 dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Si usted mira esto en otra versión, dice, entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Primero, yo sé que hay gente que puede decir, pues el hecho de que andaba en el templo no quiere decir que estaba siendo parte de la celebración. Pudiera ser cierto, sin embargo, no sé si usted lo sabe, pero Yeshua vivía en Galilea y Yeshua no vivía en Jerusalén. Yeshua predicaba en el norte de toda esta región y él solamente subía a Jerusalén en las fiestas. Entonces, si dice ahí que andaba en Jerusalén, quiere decir que había una intención suya de celebrar la fiesta. Ahora, usted también podría decir, como yo lo hacía, pues Yeshua guardaba Hanukkah porque él es judío, yo no soy judío, por lo tanto no estoy obligado a guardar la fiesta. Tendría razón. La clave aquí es la palabra obligado. Los que somos injertados en Israel no tenemos la necesariamente obligación, pero no es necesariamente tampoco malo que sepamos de qué se trata, sobre todo si entendemos la diferencia entre las tradiciones que se le han agregado, que hoy en día la gente piensa que esas tradiciones son en sí Hanukkah,
y eso no es verdad, y lo que realmente significa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, luego de haberle mostrado toda la realidad de que Hanukkah no tiene nada que ver con el trompito, ni con los regalos, ni sobre todo con la Hanukkía, pues deberíamos considerar algo muy importante. Yeshua celebraba Hanukkah. Entonces, si Yeshua celebraba Hanukkah y en sus tiempos no se hacía nada de lo que hoy se hace en esa fiesta, sino nada más hablar del suceso original, y si Yeshua no condenó esa práctica, como sabemos que era muy característico de él, puntualizar cosas que no le gustaban porque no eran bíblicas, entonces, ¿no cree usted que es conveniente que conozcamos qué fue lo que realmente sucedió en Judea en los tiempos de los macabeos para saber por qué hasta Yeshua lo recordaba? Confieso que yo cuando vine a conocer de Yeshua, lo dije hace un rato atrás, pues celebraba Hanukkah porque yo no sabía nada. Entonces, luego conocí sobre los Moadim y entró un celo en mi corazón por las fiestas preciosas sobre Adonai. Mire el video que le dije de los Moadim, usted se va a enamorar del sentido profético de los Moadim. Y después de eso ya no quise celebrar nada que no fuera Moadim, sobre todo por la ignorancia que la gente tiene con las fiestas como el Hanukkah, por ejemplo, que luego piensan que Hanukkah es tan importante como Sukkot, y no lo es. Eso es la verdad, no es tan importante como Sukkot, no es tan importante como Pesach, nunca lo será, no lo podemos subir a ese nivel, pero en la ignorancia pensamos que sí. Entonces yo cuando conocí sobre los Moadim no quise saber nada de otras fiestas porque dije, no, esto es lo importante, todo lo demás son tradiciones de hombres. Sin embargo, en ese tiempo yo no sabía que Hanukkah en sí no es necesariamente una tradición de hombres, sino lo agregado son las tradiciones. Sí me puedo explicar. Lo que está encima son las tradiciones y eso que está encima es lo que la gente ha hecho ver que es Hanukkah. Más Hanukkah no es eso. Hanukkah está acá abajo y esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante y se va a sorprender y va a decir, yo quiero no necesariamente festejar, pero no quiero ignorar, se lo aseguro. Yo no consideraba, con todo lo que les estoy diciendo, no quiere decir que para mí era malo celebrar Hanukkah. Solamente yo no lo hacía por causa que decía, pues es que es de los judíos, yo no soy judío, no me sentía ordenado u obligado. No me oponía que los demás lo hicieran, pero dentro de mí yo decía, pues yo no lo voy a hacer porque son tradiciones. Entonces estudié la historia verdadera y cambió mi punto de vista. Deseo que usted también conozca la verdad y con la dirección del Ruach HaKodesh tome la decisión que sea conveniente para su vida personal. Tampoco estoy diciendo vaya y haga todas estas cosas, no tiene que, pero como le digo y voy a tratar de ser congruente como siempre lo he hecho, no ponga tradiciones humanas sobre lo que Adonai estableció. Y si dicen, oye, pero esto está en Macabeos, no lo estableció Adonai, es verdad, tampoco estoy diciendo que fue una ordenanza de Torah o del Tanaj, pero sí le puedo decir que va a ver la mano de Adonai obrando fuertemente en toda esta historia y luego lo vamos a corroborar en la misma escritura y se va a sorprender. Vamos a ver entonces la historia de Hanukkah. Empecemos con un trasfondo. Judá era parte del reino de Egipto hasta más o menos el año 200 antes del Mesías, cuando el rey Antíoco III, llamado el Grande, que venía de Siria, de la familia de los Seleucidas, derrotó al rey Ptolomeo V de Egipto en la batalla de Panio. Entonces Judea ya pasó a ser parte del imperio sirio, ¿ok? Luego, Antíoco III tenía una política muy similar a la política, por ejemplo, de los persas y de los medos, de que dejaban a cada pueblo que ellos gobernaban hacer lo que ellos querían con sus religiones. También lo hicieron después los romanos. Ellos no se metían en la cuestión religiosa de la gente, tenían esa libertad religiosa cada uno de los súbditos del imperio sirio. Pero un día Antíoco se murió. Y cuando Antíoco III muere, su hijo Mitradates, muy importante que lo conozca, estaba él como un rehén o un preso político en Roma. Entonces el hermano mayor de Mitradates, se llamaba Seleuco, tomó el trono de su padre Antíoco y fue por cierto tiempo porque luego lo mató otro que se llamaba Heliodoro y luego Heliodoro fue muerto por Mitradates, que se logró escapar de por allá porque intercambiaron a Mitradates con uno de sus sobrinos para que no reinara tampoco. Total que ya vino para acá, vino a destruir a Heliodoro y se sentó en el trono de su hermano y de su padre anteriormente. Entonces, cuando Mitradates llegó al trono de Siria, se cambió el nombre por Antíoco Epífanes y era Antíoco IV y entonces él ya empezó a gobernar y Judea ya era parte de su territorio. Algo importante a saber sobre Antíoco es que hay una desinformación respecto de cómo actuó este señor en la vida de los judíos.
Esta misma desinformación sucede también, por ejemplo, con Constantino. Y no estoy diciendo que tienen algo justificable, ni Antíoco ni Constantino son antimesías. No los pongo yo en una luz buena. Pero sí voy a ser un poquito de abogado del diablo. Y no se ofenda con el término, significa que me voy a poner del lado de los que nadie quiere ponerse de lado, para decir algo que necesita ser cambiado en la mente de todos los que estamos viniendo a las raíces hebreas. Esto es, pensar que Antíoco fue el que obligó a los judíos a hacer cosas griegas. Eso no es verdad. Lo voy a comprobar. Los judíos, o no todos, pero la mayoría tal vez no, pero el liderazgo, mucho del liderazgo judío del tiempo de Antíoco, solos, sin Antíoco, ya querían hacerse griegos. Entonces lo vamos a comprobar. Y fue obviamente después de eso que la mayoría tuvo que ser obligado, pero el liderazgo realmente sí tenía un deseo de apostatar de la fe original. Lo comprobaremos. Por otro lado, Constantino también. La gente dice, no, Constantino fue el que inventó el cristianismo. Constantino, todo estaba bien antes de él. Y no es verdad. Constantino en el año 312 llegó al trono de Roma como emperador. Luego en el año 325 establece el primer concilio ecuménico de los obispos del imperio para que en Nicea pudieran homologar las doctrinas, y las doctrinas que no les convenían o no les gustaban, pues echaban fuera a esa persona y decían que era un hereje. Entonces sí es el que oficializó la religión cristiana. Sí lo hizo. En sí, si usted quiere decir, pues es que ves, ahí la inventó. No, porque el cristianismo es una forma de ver las doctrinas de Yeshua y de los apóstoles, pero con lentes griegos. Y esto no inició con Constantino, esto inició a finales del siglo I, en el tiempo en el cual Juan ya estaba peleándose con los gnósticos allá en Primera de Juan. En ese tiempo ya estaba iniciando la semilla de lo que oficialmente llegó a ser llamado cristianismo en el año 325. Entonces le estoy hablando que por 220 años más o menos se gestó lo que Constantino oficializó. Entonces no podemos decir que Constantino inventó el cristianismo y luego ser ignorantes y pensar que la semana anterior al concilio de Nicea todo estaba muy bien. Eso no es cierto. Para cuando llega la oficialización y la celebración de la Iglesia Universal Católica, pues la palabra católico significa universal, para cuando llega ese tiempo, ya toda la semilla torcida de la serpiente esa tuvo que haber llegado al imperio. No puedes tú llegar a ser la religión oficial de un país sin haber diluido el mensaje original, se lo aseguro. Así es que no piense usted que Constantino vino a hacer las cosas horribles y la semana anterior todo estaba bien. No es verdad. Tenían 200 años yendo en picada para abajo. De la misma manera, Antíoco vino a destruir y se metió en el templo, hizo una profanación horrible. No hay justificación ni para Antíoco ni para Constantino. Escúchamelo claramente, no hay justificación para ellos. Sin embargo, digamos las cosas como fueron. Entonces, vamos a ver un poco acerca de Antíoco. Antíoco IV, llamado Epífanes, era un hombre al cual los judíos le decían, no Epífanes, pero le decían Epímanes, que significa el loco, cuyo nombre original era Mitradates, y Mitradates significa dado por Mitra. Mitra es el dios del sol, entonces imagínense. Este señor fue uno de los más grandes enemigos del pueblo de Israel. Fue considerado por muchos como un antimesías y cuyo reinado sobre Judá es importante conocer debido a que es un tipo de lo que va a suceder en el tiempo final con el antimesías definitivo. Así es que le digo a usted, si usted dice yo no celebro Hanukkah, está bien, pero no sea ignorante de lo que le voy a decir. Hay una nota bien importante que tiene que tener en cuenta. Vamos a ver toda esta historia en los libros de 1 y 2 de Macabeos. Sin embargo, 1 y 2 de Macabeos no vienen en la Biblia protestante. Si usted viene de ser evangélico en cualquiera de sus denominaciones, pues obviamente va a decir a lo mejor, oye, ¿por qué me dices algo que no está en la Biblia? Bueno, por causa de que es un registro histórico. Si usted vio mi video anterior va a decir, oye, pero pues tú dijiste que no veamos libros que no son bíblicos. Yo no dije eso. Yo le dije que no busque su doctrina en esos libros, cosa que es erróneo. Usted vaya a la escritura. Pero si tienen registros históricos buenos, úselos, porque le van a poner el panorama en contexto. Entonces vamos a usar 1 y 2 de Macabeos como sentido histórico, porque nos van a dar la historia y luego la doctrina que tengamos que aprender sobre esto, o lo espiritual que necesitemos aprender, lo vamos a sacar de la escritura. ¿Está bien?
Vamos entonces a usar a 1 y 2 de Macabeos. Sin embargo, si me escuchan mencionar el mismo verso con contenido distinto, es porque hay inconsistencia respecto de la nomenclatura de los versículos entre las dos versiones que vamos a usar, que es la Nácar Colunga y la Nueva Biblia de Jerusalén. Usted mismo lo puede comprobar si busca esas traducciones. Como le dije hace un momento, los judíos ya tenían la intención de helenizarse. Helenizar significa hacerse griego. Entonces, le invito a que mire el video que tenemos que se llama De injertados a Nicolaitas en nuestra serie Mentiras Heredadas. Y ese video hablamos sobre cómo se helenizó la fe en Yeshua. Eso sucedió pues tiempo después, pero hablamos sobre el término helenización. Le dejo el link en la descripción, De injertados a Nicolaitas. Bien, empezamos. La helenización de los judíos. Segundo Macabeos 4:7 dice: muerto Seleuco y apoderado el reino Antíoco por sobrenombre Epífanes, Jasón, hermano de Onías, comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio. Le digo el contexto. Onías era un sumo sacerdote que guardaba Torah y que dirigía al pueblo a hacer lo mismo. Era un buen sumo sacerdote. Pero tenía un hermano llamado Jasón, y usted puede ver la diferencia entre Onías y Jasón. Los nombres, Onías es hebreo, Jasón es un nombre griego. Jasón quería ser sumo sacerdote, entonces Jasón llegó al sumo sacerdocio, se le quitó a Onías, luego lo asesinaron. Jasón llegó a ser el sumo sacerdote, téngalo en cuenta, lo vamos a ver en un momento más. Primero Macabeos 1:11 dice: un retoño de pecado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco III, que estuvo en Roma como rehén y se apoderó del reino en el año 13 de la era de los griegos. Salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que sedujeron a muchos diciendo: hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido tantos males. Puede ver ahí que dice hijos inicuos, está hablando de israelitas que querían apostatar de la fe de la Torah, no del judaísmo, de la Torah. Estas palabras aparecieron bien a sus ojos, algunos del pueblo apresurándose a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las costumbres de los gentiles. Ahí está. Los mismos judíos querían esto. En virtud de estos levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos. Se restituyeron los prepucios, abandonaron la alianza santa para asociarse con los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Segundo Macabeos 4. Y así cundió en alto grado el helenismo, es la influencia griega, y progresó la introducción de costumbres extranjeras por la desalmada actitud del impío, más que sumo sacerdote Jasón. Ahora ya el sumo sacerdote es el que promovió toda la helenización. Los sacerdotes ya no se preocupaban del servicio del altar. Antes, mostrando poca estima del templo y descuidando los sacrificios, se apresuraban a tomar parte de los prohibidos ejercicios de la palestra en cuanto eran invitados a lanzar el disco. Ellos se la pasaban allá haciendo las cosas de los griegos en el gimnasio, como las olimpiadas prácticamente. Desdeñando los honores patrios, estimaban en mucho las distinciones griegas. Voy a darle un poquito más de contexto. Pasa el tiempo, pasan los años, y Jasón cae del favor de Antíoco, entonces se le quita el sumo sacerdocio, se lo dan a alguien más. Jasón pues obviamente empieza a pensar ir en contra de Antíoco, pero no podía porque era poderoso. Déjeme decirle esto: Antíoco es un tipo del antimesías, entonces Jasón es un tipo del falso profeta, porque Jasón era el que promovía a Antíoco entre su propia gente y promovía la helenización de los judíos. Entonces, como le digo, Jasón luego cae del favor de Antíoco, se le quita el sumo sacerdocio y Antíoco andaba en guerra con los egipcios, y cuando andaba en guerra pasó esto. Segundo Macabeos 5:5. Difundido el rumor de que Antíoco había muerto, tomó Jasón no menos de 1000 hombres y atacó de improviso la ciudad. Jasón hizo sin piedad gran matanza entre sus conciudadanos, no teniendo en cuenta que una feliz jornada contra sus conciudadanos es el mayor infortunio, pensando por el contrario que alcanzaba trofeos de enemigos y no de connacionales. Segundo Macabeos 5. Llegados a noticia del rey estos sucesos, sospechó que la Judea quería rebelarse, y así, al volver de Egipto hecho una furia, se apoderó de la ciudad por la fuerza de las armas. Y aquí es donde viene la historia que usted tal vez ha escuchado. Ordenó a los soldados herir sin piedad a los que le salieran al encuentro y degollar a los que subiesen por las casas. Así fueron muertos jóvenes y viejos, fenecieron hombres y mujeres y niños, y fueron degollados doncellas y niños de pecho. En 3 días enteros que duró, perecieron 80,000 personas, 40,000 cayeron asesinadas y otras tantas fueron vendidas como esclavos. Entonces el templo fue profanado, segundo Macabeos 5. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo, el más santo de toda la tierra,
Con sus impuras manos tomó los vasos sagrados y arrebató los dones que por otros reyes habían sido ofrecidos para realzar la gloria y la dignidad del lugar, entregándolos a manos impuras. Primero Macabeos 1. Entró altivo en el santuario, arrebató el altar de oro, candelabro de las luces con todos sus utensilios, la mesa de la proposición, las tazas de las libaciones, las copas de los incensarios, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que cubría el templo. Se apoderó asimismo de la plata, del oro y de los vasos preciosos, y se llevó los tesoros ocultos que pudo hallar, y con todo eso se volvió a su tierra. Hicieron gran matanza y profirieron palabras insolentes. Un gran duelo se levantó en Israel y en todos sus lugares. Luego prohibió la Torá. Primero Macabeos 1:43. El rey Antíoco publicó un decreto en todo su reino de que todos formaran un solo pueblo, dejando cada uno sus peculiares leyes. Es decir, cada uno de los pueblos que estaban bajo la influencia siria estaban obligados a dejar de guardar sus leyes. En el caso de los israelitas o los judíos, ahí era la Torá. Todas las naciones se avinieron a la disposición del rey. Muchos de Israel se acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el Shabbat. Primero Macabeos 1:46. Por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá órdenes escritas de que siguieran todos aquellas leyes, aunque fueran extrañas al país, que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y la libación, que se profanasen el Shabbat y los Moadim, que se contaminase el santuario y el pueblo santo. Primero Macabeos 1:50. Que se edificaran altares y santuarios y templos idolátricos y se sacrificaren puercos y animales impuros, que dejasen a los hijos incircuncisos, que manchasen sus almas con todo género de impureza y de abominación, de suerte que diesen olvido a la Torá, y que mudasen todas las instituciones, y que quien negase a obrar conforme a este decreto del rey fuera condenado a muerte. Primero Macabeos 1:59. Y los libros de la Torá que hallaban, los rasgaban y echaban al fuego. A quien se le hallaba con un libro de la alianza en su poder y observaba la Torá, en virtud del decreto real, se le condenaba a muerte. Todo esto, hermanos, sin dudas es un tipo de una gran tribulación. Ahora, no seamos egoístas. Si usted es una persona que viene del cristianismo, no digan, ¿cómo se me aplica esto a mí? Y vea las cosas históricas nada más como una historia. Son históricas porque sucedieron y mucha gente sufrió por querer guardar la Torá. Si usted guarda la Torá el día de hoy, hermano, le aseguro que eso le va a pasar a usted también. Avanzamos. Primero Macabeos 1:57. El día 15 del mes de Kislev, en el año 145, edificaron sobre el altar la abominación desoladora, y en las ciudades de Judá y en todo alrededor edificaron altares. Eso estaba profetizado en Daniel 11:31, y dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hablaremos sobre ello en un momento más. Segundo Macabeos 6:3. Grave e insoportable era para la muchedumbre el progreso de la maldad, porque el templo era teatro de libertinajes y orgías de los gentiles, que se solazaban allí con las meretrices, y en los atrios sagrados tenían comercio con las mujeres, llenándolo todo de inmundicias. El altar mismo estaba lleno de cosas indecentes execradas por la Torá. No se observaba el Shabbat, ni se guardaban las fiestas, ni siquiera podía declararse uno judío. Primero Macabeos 1:60. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Segundo Macabeos 6:10. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y con los niños colgados de los pechos les pasearon por la ciudad y luego las precipitaron por las murallas. Otros, que se habían reunido en las próximas cavernas para celebrar ocultos el Shabbat, denunciados a Filipo, fueron entregados a las llamas, ni pensaron en defenderse por el sumo respeto que tenían sobre el día santo. Imagínense, hermano, los atacaban mientras guardaban Shabbat porque sabían que eran tan celosos de guardarlo que no se iban a defender. Le voy a dar algunas historias muy gráficas, pero muy poderosas, sobre personas martirizadas. Necesita usted escuchar esto. Segundo Macabeos 6:18. A Eleazar, uno de los primeros doctores, varón de avanzada edad y noble aspecto, abriéndole la boca querían forzarle a comer carnes de puerco, pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una afrentosa vida, iba de su propia voluntad al suplicio, y la escupía, como han de hacer los que tienen valor para rechazar de sí cuanto no es lícito comer por amor a la vida.
Los que presidían el inicuo sacrificio por la amistad que de antiguo tenían con aquel varón, tomándole aparte, le exhortaban a traer cosas de las permitidas, preparadas por él, para simular que había comido las sacrificadas, según el mandato del rey. Haciendo así se libraría de la muerte, y por la antigua amistad hacían con él este acto de humanidad. Pero él, elevándose a más altas consideraciones dignas de su edad, de la nobleza de su vejez, de su bien ganada y respetada canicie, y de la ejemplar vida que desde niño había llevado, digna en todo de las leyes santas establecidas por Elohim, respondió diciendo que cuanto antes le enviasen al Hades, que era indigno de su ancianidad disimular, no fuera que luego pudiesen decir los jóvenes que Eleazar a sus 90 años se había paganizado con los extranjeros. Mi simulación, dijo, por amor de esta corta y perecedera vida, los induciría al error y echaría sobre mi vejez una afrenta y un oprobio. Pues aunque al presente lograra librarme de los castigos humanos, de las manos del Omnipotente no escaparé ni en vida ni en muerte, por lo cual animosamente entregaré la vida y me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir valiente y generosamente por nuestras venerables y santas leyes, hablando de la Torá. Diciendo esto, tomó el camino del suplicio. Conducido por aquellos mismos que poco antes se mostraban humanos para con él, pero que ahora, enfurecidos a causa de las palabras proferidas, le azotaban, teniéndolo por insensato, estando para morir de los azotes, exhaló un gemido y dijo: Adonai Santísimo, ve bien que pudiendo librarme de la muerte doy mi cuerpo a los crueles azotes, pero mi alma lo sufre gozosa por el temor de Elohim. Así acabó la vida, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a todos los de su nación, un ejemplo de nobleza y una memoria de virtud. Eso está horrible, hermano, pero al mismo tiempo muestra un valor sobrenatural que le da solamente Yahvé a los que están haciendo algo justo. Entregar su vida hasta la muerte por una causa de justicia, que es guardar Torah. Quiero mostrarle esta otra historia. El segundo Macabeo 7, no tengo tiempo para leerle todo porque está muy largo, es todo un capítulo, pero si puede buscarlo, mírelo por favor. Segundo Macabeo 7, está documentada una de las historias más horribles de tortura que he escuchado. Es el relato de una mujer con 7 hijos a los cuales uno a uno los fueron mutilando y echando en un sartén caliente para que renunciaran la Torá. Todos prefirieron morir antes de negar la instrucción de Adonai. Les voy a dejar con las palabras del más pequeño de todos, era un adolescente. Segundo Macabeo 7:30, le dijo al rey: ¿qué esperas? No obedezco el decreto del rey, sino los mandamientos de la Torá dada a nuestros padres por Moisés. Tú, inventor de toda maldad contra los hebreos, no escaparás de las manos de Elohim. Nosotros por nuestros pecados padecemos, y si nuestro Señor, que es el Elohim vivo, se irrita por un momento para nuestra corrección, de nuevo se reconciliará con sus siervos. Segundo Macabeo 7:34, pero tú, impío, el más criminal de los hombres, no te engrías neciamente y orgulloso, vanamente confiado, te enciendas contra tus siervos. No estás aún libre del juicio del Elohim omnipotente, que todo lo ve. Mis hermanos, después de soportado un breve tormento, beben del agua de la vida eterna, en virtud de la alianza con Elohim, pero tú pagarás en el juicio divino las justas penas de tu soberbia. 7:37, yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes patrias, pidiendo a Elohim que pronto se muestre propicio a su pueblo, y que tú, a fuerza de torturas y azotes, confieses que solo Él es Elohim. En mí y en mis hermanos se aplacará la cólera del Omnipotente, que con encendida justicia vino a caer sobre toda nuestra raza. Encendida justicia, esa frase no se me va a olvidar. La Torá es la justicia. Cuando nos alejamos de ella, como lo hicieron los judíos, al mezclarse voluntariamente con las costumbres griegas, vamos a llevar el castigo. Por eso el joven decía: nosotros somos castigados porque nosotros hicimos pecado. La razón de la tribulación, y escúchamelo claramente, la razón por la cual sucede tribulación es para que se destruya la maldad del impío, que se dice hijo de Yahvé, pero que anda como el mundo. Y solo entonces se hará libertad para el que persevere hasta el fin. Se hace la diferencia entre el que es firme y el que es un impostor. Solo el que persevere hasta el fin será salvo, aun si ese fin es la muerte. Yeshua profetizó que todo esto sucedería otra vez. Leeremos las palabras de Yeshua en Mateo 24 cuando habla sobre el tiempo del fin. Sin embargo, le invito a que tenga en cuenta todo el contexto histórico que acabo de darle sobre las atrocidades de Antíoco. Los judíos que escuchaban a Yeshua esa noche estaban muy conscientes de todo ello. Yeshua prácticamente está relatando un cuadro idéntico a lo que sucedió en Judea 2000 años antes, cuando voluntariamente algunos del pueblo le dieron la espalda a la Torá y se fueron a lo griego.
Mateo 24:4 dice, miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. 24:9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Eso sucedió en el tiempo de los macabeos, de la opresión de Antíoco. Era justamente lo que pasaba. Los que estaban a favor de Antíoco señalaban a los que estaban en contra, y por eso es que los mataban. No era necesariamente una guerra contra Antíoco, era una guerra entre ellos mismos, entre mismos hermanos judíos. Era una guerra familiar, una guerra civil. Mateo 24:11, muchos falsos profetas como Jasón se levantarán y engañarán a muchos, y por el aumento de la violación de la Torá, o sea, el aumento de la maldad, el aumento del pecado, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin se salvará, y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Mateo 24:15, por esto, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y está hablando sobre lo que ya había sucedido, que era 200 años antes la abominación de Antíoco. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a recoger su manto. Mateo 24:19, pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Así que rueguen que su huida no sea en invierno o en Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación como no lo han habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. En esta parte final donde dice que rueguen que su huida no sea en invierno ni en Shabbat, es porque estaba dando referencia a que la profanación del templo fue en invierno, fue en lo que después vino a ser Hanukkah. Y tiempo después, como ya lo dije hace un momento atrás, en Shabbat mataron a 1000 personas que estaban en una cueva y no se defendieron. También lo puede usted buscar en 1 Macabeos 2:29. Antíoco es un modelo del antimesías que vendrá. Segundo Tesalonicenses 2:3 dice, nadie les engaña de ninguna manera, porque el fin no va a suceder sin que venga primero la apostasía. Apostatar no significa lo que le dicen a usted cuando salió del cristianismo. Eres un apóstata, ya dejaste la fe donde originalmente aprendiste. No, estás creyendo un evangelio diferente. Mire el video anterior, el de las raíces hebreas. Ahí sabrá si estamos creyendo o no un evangelio diferente. Apostasía significa dejar la fe verdadera. No la fe que te enseñaron, la fe verdadera. Entonces, técnicamente todo el cristianismo es apóstata. Y estos, los judíos en el tiempo de Antíoco, no todos, pero había una porción de judíos que estaban apostatando de la Torá. Entonces dice Pablo que en el tiempo final no va a venir el fin sin que primero se manifieste la apostasía, y luego se manifieste también el hombre de pecado o el hombre sin ley, el hijo de perdición, es decir, aquel que manipula a la gente para que se hagan apóstatas de la Torá. Eso es, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama divino, o que se adora tanto que se sentará en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim. Abominación desoladora. Antíoco IV, mire esto, Antíoco IV fue el primer monarca sirio en acuñar monedas con su rostro y con la palabra Epífanes. Y si usted ha escuchado esto durante la enseñanza y dice, ¿qué significa Epífanes? Epífanes significa Dios manifestado. Él decía, yo soy Dios. Y luego de vencer a Egipto hizo monedas que decían, yo soy el que da la victoria. Entonces él era Antíoco Dios, por eso los judíos decían, eres Antíoco el loco. La esencia del espíritu del antimesías es que se opone a la Torá. Daniel 7:25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar a los tiempos, los moadim y la Torá, que es la instrucción. Si quiere saber más sobre lo que es el antimesías, les recomiendo que mire el video que se llama El problema del cristianismo, parte 2, el espíritu del antimesías operando, o también el evangelio de la serpiente. Ese también es la parte número 1 de la serie Mentiras Heredadas, se los recomiendo, ahí aprenderá más. Antíoco fue profetizado por Daniel como el hombre que detendría el sacrificio constante en el templo y establecería la abominación desoladora y traería una gran tribulación entre los israelitas de su tiempo. Ya lo leímos hace un rato atrás, Daniel 11:31, se levantarán por su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la abominación desoladora? Era una estatua y un altar de Zeus en el mero templo de Jerusalén, en donde estaba el altar para Adonai. Ahí pusieron esta abominación y sacrificaban cerdos. Entonces profanaron el templo.
Yeshua mismo menciona que algo muy similar a lo que hizo Antíoco sucederá en los tiempos finales, Mateo 24:15. Por eso cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, y el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su manto. Ya lo leímos hace un momento. Esto va a pasar en el tiempo del fin. Apocalipsis 13:14 dice que engaña a los que moran, está hablando del falso profeta, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Esta es la abominación desoladora en el templo de Jerusalén en el tiempo de la tribulación final. Mateo 24:21 dice Yeshua, porque entonces habrá una gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ya puede comprender cómo esa representación histórica de lo que pasó en el tiempo de Antíoco es algo que va a suceder en el tiempo final, y por eso la importancia de saber qué les pasó a ellos, para que usted sepa cómo debe actuar. Y no estoy diciendo para no cometer los mismos errores de dejar que me capturen, no, para no cometer el error de hacerse usted helenizado, que es justamente lo que el cristianismo ha hecho. El cristianismo es la fe de Yeshua helenizada. Así es que dígame usted, ¿está siendo usted parte de los que son fieles a la Torah, o de los que están dándole la espalda y señalando a los que guardan Torah? O sea, ¿usted está siendo de los judíos que están apostatando de la fe, o de los efraimitas que están apostatando de la fe, o de los creyentes en Yeshua o en Cristo que están apostatando de la fe original? No lo había visto así tal vez, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces quiero relatarle un poco acerca de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 cuenta la historia de la mujer y el dragón. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y estaba embarazada y dio a luz un niño que regirá con vara de hierro y fue arrebatado al cielo. Y ese hijo es Yeshua, la mujer es Israel, no los judíos, Israel. Si usted quiere saber la diferencia, por favor, mire identidad. Identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? Nuestro video principal. Le dejo el link aquí en la descripción. La mujer entonces estaba a punto de dar a luz y el dragón se quería comer al bebé. El bebé es arrebatado a los cielos en el momento de nacer. Y la mujer entonces es el objeto de la ira del dragón. Y entonces el dragón va detrás de ella, pero se le dan alas a la mujer para que salga volando hacia el desierto por 1260 días y sea sustentada. Está hablando allí de Israel, pero del Israel por la carne, que sería más bien la casa de Judá. Entonces son sustentados en el desierto en un tiempo de tribulación horrible después de la abominación desoladora. Entonces el dragón es Satanás y la influencia suya en la bestia, en el falso profeta. Y entonces dice aquí, le leo esto para que lo vea, Apocalipsis 12:17. Y entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y como no la pudo agarrar, fue a pelear contra el resto de sus hijos. Entonces quiere decir que la mujer tiene otros hijos, quiere decir que Israel tiene otros hijos que no son los judíos. Y dice, ¿quiénes son esos hijos? Son aquellos que obedecen los mandamientos de Yahvé y que tienen el testimonio de Yeshua. Así es que, hermano, si usted dice yo creo en Cristo y la ley no es para mí, usted no es parte de esos hijos. No se apure, el dragón no va a ir atrás de usted. Posiblemente usted será los que señalen a esos otros hijos. Pero si usted guarda la Torah y reconoce a Yeshua, usted es parte de los que van a ser parte de esa tribulación en el tiempo final. O tal vez ya está siendo parte de ello. Hablemos entonces de qué pasó después. Ya vio todo el contexto, ¿no? Ya ve que está muy tremendo todo. Entonces hablemos sobre la rebelión de los macabeos. Le doy un poco de contexto una vez más. Había un hombre llamado Matatías, era un líder, un sacerdote en un pueblo llamado Modín. Y a su pueblo llegaron los que andaban diciendo, pues adoren a los... O sea, llegaron los inquisidores prácticamente. Adoren a los sacrificios, hagan sacrificios a los dioses griegos. Y él entonces, estando como era el líder, le dijeron, tú sé el primero, vas a dar el buen ejemplo a tu pueblo. Primero Macabeos 2:19 dice, entonces Matatías contestó a fuerte voz, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en el pacto de nuestros padres.
el cielo nos guarde de abandonar la Torá y sus preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se le adelantó y dijo, bueno, si tú no quieres, yo sí quiero, yo no me quiero morir. A la vista de todos se fue a sacrificar en el altar conforme el decreto real, y al verle Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas, y encendido en justa cólera corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y le destruyó en el altar. Emuló en su celo por la Torá la gesta de Pinjas, Finés, contra Simri, el hijo de Salú. Entonces, si usted no sabe un poquito de esta historia, está en Números, búsquela. Los israelitas se habían metido con mujeres moabitas y entonces trajeron una plaga y una condenación de la ira de Yahvé sobre el pueblo. Entonces estaban tan mal y había un descarado que vino, se llamaba Simri, de la tribu de Simeón, y trajo a su mujer Cosbi adelante de la gente ahí con Moisés y dijo, esta es mi mujer y yo la quiero mucho y no me importa que sea moabita. Y entonces había tanta profanación horrible que los israelitas estaban haciendo que Pinjas o Finés agarró una lanza, fue y atravesó a este hombre y a su mujer al mismo tiempo, y cuando los mató, cesó la ira de Yahvé. Se acabó. Y dice la palabra que Yahvé bendijo a Finés por lo que hizo. Y los consideró propiciación. La muerte de estas dos personas fue un sacrificio humano, por cierto. Un sacrificio de que aplacó la ira de Adonai. Y esto digo del sacrificio humano, lo quiero que lo tenga bien en cuenta, porque hay gente que dice, no, para los que piensan que Yeshua no es el Mesías porque Elohim no acepta sacrificios humanos, pues aquí dice que esta muerte fue propiciación. También cuando el sacerdote moría, era cuando los que habían cometido homicidio imprudencial y que vivían en las ciudades de refugio podían salir libres. Quiere decir que tenía que morir alguien por su pecado, y aunque había sido un homicidio imprudencial, de todas formas ellos habían cometido pecado, y solamente hasta la muerte del sumo sacerdote eran libres. Entonces se está hablando de un sacrificio humano. También la hija de Jefté fue pues muerta. Para quien me diga, no es cierto, significa que la entregó en virginidad. En la escritura en ningún lado dice eso, ni tampoco hay un referente de que eso se hacía. Y sobre todo, ¿por qué lloraría su virginidad y por qué las otras jóvenes año con año lloraban por esto? Es un sacrificio humano. También, ¿se acuerda usted que Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac y que el padre le dijo, sacrifícame a Isaac? Y decimos, sí, pero no lo dejó morir, pero le pidió un sacrificio humano. Abraham no sabía que no le iban a dejar morir a su hijo. Y el más grande de todos, Yeshua HaMashiach. Así es que Yahvé aceptaba eso. No estoy diciendo que vaya y sacrifique gente. Estoy diciendo que leamos la Biblia por lo que es. Era algo justo. Yahvé exaltó la fe de Abraham. Yahvé recibió y le dio más victorias a Jefté por su pacto, no porque quería que sacrificara a su hija, sino porque fue obediente. Dice la palabra que si haces un voto, lo cumplas y te apresuras a cumplirlo. Y exaltó a Finés porque la ira justa que tenía hizo que se aplacara su ira. La ira de Yahvé mató a gente profanadora. De la misma manera Matatías, su ira era justa. Primero Macabeos 2:27. Alzó luego Matatías el grito en la ciudad y dijo, todo el que sienta celo por la Torá y sostenga el pacto, sígame. Y huyeron él y sus hijos a los montes. ¿Se acuerda que Yeshua dijo que si ven la abominación desoladora se vayan a los montes? Bueno, estos hicieron lo mismo. Dice, huyeron a los montes, abandonando cuanto tenían en la ciudad. Entonces muchos que suspiraban por la justicia y la equidad bajaron al desierto para habitar allí, así ellos como sus hijos y sus mujeres y sus ganados, pues los males pesaban sobre ellos. 2:44. Formularon un ejército, hirieron a los pecadores en su ira y a los impíos en su furor. Los restantes buscaban su salvación entre los gentiles. Recorrieron Matatías y sus amigos las ciudades, destruyendo altares y obligando a circuncidar a cuantos niños se encontraban incircuncisos en los confines de Israel. Dieron caza a los insolentes y sus operaciones tuvieron pleno éxito. Arrancaron la Torá de manos de los gentiles y de los reyes y no dejaron prosperar al pecador. Después de la muerte de Matatías, aproximadamente un año más tarde, en el año 166, su hijo Judas dirigió la revuelta. Le decían Macabeo, que es el Strong 47:18 y significa martillo, y de allí todo el grupo se les llamó Macabeos, entonces eran los martillos.
Segundo Macabeos 8.1 dice, entre tanto Judas Macabeo y los suyos, entrando secretamente en las aldeas, invitaban a sus parientes y a los que habían permanecido fieles al judaísmo, en realidad era la Torá, y les incorporaban, llegando a juntar hasta 6,000 hombres. Sin embargo, eran pocos, porque el ejército de Antíoco era mucho más grande. Segundo Macabeos 8.5, puesto el Macabeo al frente de su tropa, se hizo irresistible a los gentiles, volviendo Adonai su cólera en misericordia. Llegando de improviso a las ciudades y aldeas, las incendiaba y ocupando posiciones convenientes triunfaba y ponía en huida a no pocos enemigos. Sobre todo aprovechaba la noche como más acomodaba para tales incursiones y por todas partes se difundía la fama de su valor. Él ganaba las batallas no literalmente de frente porque tenía poco ejército, entonces eran emboscadas, trabajaba con el sabotaje, hacía guerrillas, pues era un peleador por la libertad, un freedom fighter. En México les dicen autodefensas. En México sucede esto por causa de que el gobierno no hace mucho sobre el problema que hay aquí en nuestro país. Entonces muchos ciudadanos que no son guerreros ni nada, o que no son soldados, se han levantado en armas insurgentes en contra, no del gobierno, pero en contra de la gente mala que está haciendo cosas que no debe. Entonces este señor Matatías y luego sus hijos eran una especie de autodefensa. Bueno, vamos a adelantarnos a la parte final. ¿Qué pasa cuando triunfan? Si quieres saber cómo fue que ganaron, pues busque usted en los libros donde estamos leyendo, ahí seguramente está toda la historia. Pero vamos a entrar a el triunfo de los macabeos. Primero Macabeos 4:36. Judas y sus hermanos se dijeron, nuestros enemigos están derrotados, subamos pues y purifiquemos el santuario y restablezcamos el culto. Y juntando el ejército subieron al monte de Sión. Al ver el santuario desolado, profanado el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida en los atrios como en un bosque o en un monte, y las habitaciones destruidas, rasgaron sus vestiduras y alzaron gran llanto, se pusieron cenizas sobre su cabeza, se postraron en tierra, tocaron las trompetas de señales y clamaron al cielo. 4:47. Tomaron luego piedras sin labrar, conforme prescribe la Torá, repararon el santuario y el interior del templo, purificaron los atrios, hicieron nuevos vasos sagrados e introdujeron el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa del templo. Quemaron incienso en el altar, encendieron las lámparas del candelabro que lucían en el templo, colocaron los panes sobre la mesa y colgaron las cortinas. De esta manera dieron fin a la obra. Segundo Macabeos 10:4. Hecho esto, rogaron a Adonai postrados sobre el vientre que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban los corrigiera con benignidad y no los entregara a los paganos blasfemos y bárbaros. Y entonces, cuando ya habían levantado una vez más el templo, hicieron la fiesta de la dedicación. Segundo Macabeos 10:5. El mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes que es Quisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, tabernáculos, Sukkot, recordando cómo poco tiempo antes, por la fiesta de los tabernáculos, estaban cobijados como fieras en las montañas y cavernas. ¿Lo ve? Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. Primero Macabeos 4:55. Durante 8 días celebraron la renovación del altar y con alegría ofrecieron los holocaustos y sacrificios de acción de gracias y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y escudos y restauraron las portadas y las cámaras y les pusieron puertas. Fue muy grande la alegría del pueblo por haber borrado el oprobio de los gentiles. Primera Macabeos 4:58. Mandaron Judas y sus hermanos y toda la asamblea de Israel celebrar los días de la renovación del altar a su tiempo, de año en año, por 8 días desde el 25 del mes de Quisleu, con alegría y gozo. Entonces ahí está el fundamento de por qué se guarda. Ahora, ellos no intentaban sustituir Sukkot, no lo hicieron ni debería ser así. Ellos estaban tratando de hacer Sukkot. Eso es lo que pasó. Si usted quiere saber por qué le digo esto, mire el video que tenemos que se llama Las bodas del Cordero y el inicio del milenio. Es en nuestra serie sobre la fiesta de Sukkot, Sukkot número 3, las bodas del Cordero, el inicio del milenio. Ahí hablamos sobre la dedicación del templo de Jerusalén por manos de Salomón. Puede ver usted, lo va a ver ahí, que sucedió justo en la fiesta de Sukkot. Entonces ellos estaban conscientes de eso, ellos sabían que la dedicación debía hacerse en Sukkot. Sin embargo, para Sukkot en el siguiente año les faltaba pues casi todo el año, entonces no quisieron esperar
y de manera extraordinaria, tomando también como referencia lo que había pasado en el tiempo del rey Ezequías, que hizo Pesaj un mes después, aunque bíblicamente o basado en la Torah, Pesaj sí se puede hacer un mes después de haberse hecho originalmente. Sukkot no, pero ellos hicieron algo similar en su deseo de honrar a Adonai. Ellos hicieron esto, entonces nunca intentaron sustituir, solamente estaban tratando de hacer algo para dedicar el templo y empezar a adorar, porque les hacía falta. Queda entonces la pregunta, ¿debo celebrar Hanukkah? Mire, decir debo o debemos significaría que es una ordenanza de la Torah. No lo es. Entonces, la palabra debemos quizá no es la correcta, pero tras ver todo lo que ya vio, ¿no le parece importante por lo menos no ignorar la fecha? Es una celebración histórica de independencia, es el día de la independencia de los judíos. Tienen varios, tienen la independencia de Egipto, que es Pesaj, pues una especie de libertad también con el Purim en el tiempo de Esther, y la independencia de los macabeos. Entonces es un día histórico, ¿no? Si usted tiene en su país la celebración de la independencia, tal vez la celebre, tal vez no, pero usted reconoce que es un día importante para su país. Bien, entonces esta es una celebración histórica de la independencia judía del yugo griego. Debe verse como esto. Entonces, algo más también va a decir, bueno, ok, ahí está la clave, es de los judíos, yo no soy judío. Es verdad, tiene razón, yo también decía eso, pero luego me quedo pensando, los judíos son mi hermano mayor. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? También vea el video anterior del ¿qué son las raíces hebreas? Ahí explico que Efraín es el hijo menor, es el que se llevó todo y regresó. Su hermano mayor es Judá. Entonces, el hermano mayor estuvo en un problema y fue libertado. ¿Por qué no gozarnos con el hermano mayor? Le digo, no estoy diciendo que vaya y haga la Januquía y todas esas cosas, no haga eso, pero nunca ignore lo que pasó. Esta fecha es muy importante. Entonces es una fiesta con nuestro hermano mayor. Celebremos a Adonai dándole gracias por libertar a nuestros hermanos judíos. Y como dice la palabra, los judíos pues aprovechan mucho el hecho de que a ellos se les dio la Torah para que se les confió la Torah. Si ellos hubieran sido destruidos, entonces imagínense, hoy no tendríamos nada. Entonces es una celebración histórica, debemos verlo como eso, pero al mismo tiempo también debemos tomarlo como una advertencia de lo que está por venir. Ya lo vio. Si usted es un gentil injertado en Israel, hermano del judío, pues puede celebrar Hanukkah, gozándose por la rededicación del templo, la restauración de la obediencia a la Torá, y luego de la victoria que Yahvé le dio a nuestros hermanos judíos ante un tirano, ante Antíoco, en una gran tribulación. También puede utilizar esa fecha para tener en cuenta que un suceso muy similar está por suceder, y ya está pasando en la vida de muchos que son perseguidos. Así que como los judíos que murieron tan valientemente por su amor a la Torá, nosotros también padeceremos de la misma forma y no podremos escapar de lo que viene. Por lo que recordar sus tribulaciones nos ayuda a mantenernos firmes sin fluctuar por el ejemplo que nos han dado. Lo que sí le recomiendo es que no hagan nada que no agrade al Padre, como las tradiciones de hombres agregadas a Hanukkah. Si desea guardar la fiesta, hágalo como Yeshua. Cuente la historia de los macabeos a sus hijos y enséñalos a amar a Yahvé y su Torá aún hasta la muerte. Y sobre todo, dedíquese. ¿Se acuerda la palabra Hanukkah? Dedicar. Ofrézcase, dedíquese en agradecimiento al Padre por habernos librado a nosotros del espíritu del antimesías para traernos a la libertad de su Torá a través de Yeshua, lo que nos permite dedicarnos a nosotros mismos, que somos el templo del Ruach HaKodesh, para honrarle. Así es que vivamos en santidad. Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y por montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos y nosotros. 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó el madero, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen y no se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado no han resistido hasta el punto de derramar sangre. 12:12. Por lo tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean,
y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Adonai. Y esa santidad es la luz que debe iluminar en su casa en Hanukkah y todo el año, no la de un candelero de 9 brazos que no está en la Torá. Cuando el mundo vea que usted se apega a la verdad de la palabra, entonces todos creerán en ese que ha transformado su vida. Eso es el verdadero sentido del Hanukkah. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo nunca le negaré, no hay motivos por qué, si en el madero murió, daré mi vida por él. Pueden hacerme sufrir, esta fe donde yo estoy, nunca la van a quebrar. Ya ve a quien yo sirvo, a mí me librará. Nada en este mundo quiero, tan solo espero con él estar y soportar este fuego, si así yo llego a mi hogar. Ídolos no adoraré y no me avergonzaré de Yeshua mi Señor y de su Padre Yahvé. Aunque se rían de mí, yo ya estoy lejos de aquí. Puedo mirar al lado, este mundo quiero, tan solo espero con él estar y soportar este fuego, si así yo llego a mi hogar. Tengo gracia entre las llamas, Yahvé me ama y conmigo está. Mi temor no son tus armas, temo por tu alma, ¿y a dónde irá? Piensas que todo perdí, pero esta vida vencí. Lo que tenía que hablar, ya me escuchaste decir. Ya ve a quien yo sirvo, a mí me librará. Y si no me librara, sus brazos quiero, tan solo espero
Ya estamos por despedirnos, sin embargo quiero responder algunas de sus preguntas que nos han estado llegando. Gracias porque en el video anterior han estado comentando. Por favor, en este también déjenos comentarios sobre lo que usted opine a favor o en contra, siempre con mucho respeto, pero haga ver su opinión aquí en los comentarios y si tiene dudas trataremos de responderlas en el siguiente video. Nos hacen entonces muchas preguntas muy constantemente y algunas son pues repetidas, por lo tanto quisiera responderlas. Pregunta número 1, me dicen que por qué yo digo que debo ser judío. Yo no digo eso, en realidad yo digo que soy israelita, solo que mucha gente piensa que israelita, judío y hebreo son la misma cosa. Nada más alejado de la realidad, son tres cosas totalmente distintas. Israelita es uno descendiente de las 12 tribus de Israel, un judío es un descendiente de la tribu de Judá y un hebreo es uno que ha cruzado el río. Entonces el ser un hebreo es un acto de fe. El ser israelita es lo que sucede cuando te conviertes en un hebreo y vienes a Yeshua, él te injerta en el olivo de Israel. Y un judío es uno que es parte de la tribu de Judá, como le digo. Entonces yo no soy de la tribu de Judá. Entonces si usted quiere saber más, y se lo insto, mire nuestro video llamado Identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? Ahí están las respuestas. Yo creo que si usted en algún momento ha platicado conmigo, siempre le voy a decir, mire identidad, porque es la clave de todo. Si usted no entiende ni quién es, nunca va a saber para dónde va. Entonces, por favor, mire identidad. Le voy a dejar el link aquí en la descripción. Ese video es el número 1 en nuestro canal. Ahí está en la parte de arriba cuando entra. Por favor, mírelo. Pregunta número 2 que nos hacen muy seguido. ¿Debo yo guardar el sábado? Esa es la pregunta. Mi respuesta es no. Entonces, yo sé que suena controversial lo que acabo de decir, pero quiero que entienda claramente. No guarde el sábado, guarde el Shabbat. Son dos cosas totalmente distintas. La gente piensa que nosotros guardamos el sábado. No es verdad, yo no guardo el sábado, yo guardo el Shabbat, porque el Shabbat no inicia el sábado, el Shabbat inicia desde el viernes. Desde que cae el sol, el viernes ya inició el Shabbat. Se acaba cuando todavía no se termina el sábado. El Shabbat se acaba el sábado al caer el sol. Entonces guarde el Shabbat. La pregunta es, ¿cómo guardo yo el Shabbat? Bueno, el Shabbat es un tiempo dedicado. Así como hace rato estuvimos hablando sobre Hanukkah y todas las tradiciones de hombres, no debería usted tener que hacerlas, pero de todas formas, si gusta, puede guardar Hanukkah. Bueno, la diferencia con Shabbat es que el Shabbat sí está comandado por la Torah. Entonces, no haga las tradiciones de hombres si no está dirigido a hacerlas, pero guarde el Shabbat. Dedique el tiempo a Adonai, dele su día. Desde que caiga el sol el viernes, simplemente enfóquese en él. No quiere decir que no puede prender el foco, no quiere decir que no puede hacer de comer. Lo que quiere decir es que lo que usted haga, que no le quite tiempo de estar con Adonai. Por lo tanto, entonces, prender el foco no es como que en el tiempo de la escritura que tienen que ir al monte por ramas para prender lumbre. Aquí puede simplemente prender y apagar un switch, eso no le va a costar nada. Si usted quiere hacer de comer desde antes para que en Shabbat no se desenfoque de honrar a Adonai, hágalo, no hay ningún problema. Pero entienda que muchas de esas son tradiciones humanas que se le han agregado al Shabbat, de las prohibiciones y las cosas permitidas. Si quieres saber más, tenemos una serie que se llama Shabbat, el día de reposo. Son 4 videos totalmente bíblicos, mírelos, va a aprender usted bastante sobre qué es el Shabbat, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, por qué Yeshua es el Señor del Shabbat, por qué Él nunca rompió el Shabbat, cómo fue que la observancia del Shabbat se cambió del sábado al domingo por los cristianos. Todo eso lo va a aprender. Le dejo una vez más el link aquí en la descripción. Shabbat, el día de reposo. Esa es la pregunta número 2. Pregunta número 3. Me hacen esta muy seguido. ¿Cómo puedo ver sus videos en orden? Entonces, si usted entra a mi canal, ahí va a ver que están en orden. No están desbalagados, realmente están ordenados para que usted los mire. Entonces, hay una parte que dice, si solo verás un video en este canal, que sea este, y se llama Identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? Mire ese. Luego, abajo dice, si ya viste identidad, mira estos. Y viene, el primero es, ¿qué son las raíces hebreas? Mire eso. Luego viene mi testimonio, si usted le gusta ver, si no quiere no lo vea, pero ahí va a aprender. Sobre todo, si usted es músico o si tiene conocidos que son adoradores, se lo recomiendo que se los enseñe. Y luego viene el problema del cristianismo, parte 1, que se llama ¿realmente vives en el Espíritu? Parte 2, el Espíritu del Antimesías operando. Mire esos también. ¿Cuál es la diferencia entre hebreo, israelita y judío? Luego los 4 mandamientos para los gentiles de Hechos 15, es Hechos 15 explicado. Pablo habla de 7 leyes distintas. El criterio para el día del juicio, que es la prueba de Deuteronomio 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Se los estoy leyendo, prácticamente aquí está la lista, usted lo puede buscar en mi canal.
Luego, si ya vio esos videos y le gustan y quiere ver series completas de enseñanzas, puede ver nuestra serie de terminología restaurada con palabras hebreas explicadas, por qué las usamos. También algunas palabras en español que usted ni siquiera sabía que significaban lo que la Biblia sí dice. Tenemos la serie Mentiras Heredadas, es una de nuestras series más importantes. Explicamos de Génesis en adelante la historia de la Biblia que usted no conoce, pero con la Biblia, para que usted vea importante que salga del espíritu del antimesías, que usted salga del engaño que Satanás quiere que usted tenga. Y tenemos nuestra serie sobre Moadim, que son los tiempos establecidos de Adonai. Tenemos generalidades, tenemos qué es el Shabbat, qué son los Moadim de otoño, que es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y ahora que vengan los Moadim de primavera, también agregaremos videos para los Moadim de la primavera. Entonces esa se la recomiendo también. Tenemos un video, una serie específica sobre cada uno de ellos también, que es Shabbat y qué son las demás cosas. Y pues hay mucho material que usted puede buscar. Ese es el orden en el cual yo le recomiendo. Por último, si usted ha sido edificado y bendecido con nuestros mensajes, con nuestras alabanzas y quiere ser parte de los que están dando una siembra para que el ministerio siga adelante, le dejo la información en pantalla y le agradezco de antemano por su disposición a escuchar la voz del Padre. Es una bendición para nosotros que usted pueda considerar eso en su corazón. Sabemos nosotros que Adonai es nuestro proveedor y lo hace a través de personas como usted. Gracias. Muchas gracias por haber visto el video. Le pido que por favor nos deje un comentario, le dé like, lo comparta con sus amigos, busque los videos que le dejé ahí en los links y siga estudiando la palabra. Sobre todo, suscríbase por favor a nuestro canal si no lo ha hecho y active la campanita de notificaciones para que no se pierda el siguiente video y todos los demás que estamos subiendo. Estamos a sus órdenes. Búsquenos en Facebook, el lío de Manuel Díaz. Ahí está su servidor. Me da mucho gusto cuando alguno de ustedes se me acerca y me empieza a contar el testimonio de cómo el Padre ha bendecido sus vidas. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza acérquese con nosotros. Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo de la Hora de la Verdad. Hablaremos sobre el culto a la diosa madre, el culto a la reina del cielo, el culto a la Virgen. Lo hacemos por causa de que aquí en México el 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces a lo mejor en su país no celebran a esa Virgen, pero vamos a hablar de algo que se va a aplicar a todos lados. Entonces veremos el fundamento de dónde salió todo eso y qué dice la Escritura al respecto. Entonces ore por nosotros, que el Padre nos dé sabiduría de cómo poder tratar este tema. Es muy importante y cuando lo vea, compártalo con todos. Y viene también ya el tema de la Navidad. Las siguientes semanas también ya lo tendremos listo porque ya viene Navidad también. Entonces estamos a sus órdenes. Que Adonai le bendiga y le guarde. Muchas gracias por haber visto el video. Shalom.